¿Y si el mayor tóxico para tu cerebro fuera algo en lo que confías cada día y consumes sin ningún tipo de miedo? La mayoría de las personas imagina un veneno como algo extraño, peligroso y fácil de identificar, pero, en la vida real, los tóxicos que más daño causan al cerebro no vienen con advertencias visibles. Son familiares, cotidianos, forman parte de nuestra rutina y, precisamente por eso, pasan desapercibidos. Los aceptamos como normales y dejamos de cuestionarlos. Soy el doctor Javier Morales. Desde hace más de 20 años trabajo con personas que, poco a poco, comienzan a perder algo más valioso que la fuerza física o la agilidad: su claridad mental, sus recuerdos, su identidad. Y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo es que, en la mayoría de los casos, este deterioro no es producto de la mala suerte ni de un destino inevitable, es consecuencia del desconocimiento. Muchos pacientes llegan a mi consulta cuando empiezan a olvidar nombres, palabras o momentos importantes. Cuando la confusión aparece sin explicación clara y la concentración se vuelve un esfuerzo. Casi siempre me miran con la misma pregunta reflejada en el rostro: doctor, ¿cómo pudo pasarme esto si siempre me sentí bien? La respuesta suele sorprenderlos. El cerebro no duele cuando empieza a deteriorarse, no envía señales de alarma claras. El daño se acumula en silencio durante años, alimentado por hábitos diarios que creemos inofensivos e incluso saludables. Cuando los síntomas se hacen evidentes, el proceso ya lleva mucho tiempo en marcha. Hoy quiero hablarte con calma y con honestidad, sin tecnicismos innecesarios y sin alarmismo. Quiero explicarte cuáles son esos enemigos silenciosos que afectan a tu cerebro y por qué, con el paso de los años, su impacto se vuelve cada vez más peligroso. Pero también quiero mostrarte algo fundamental. Aún estás a tiempo de proteger tu mente y tus recuerdos. Comprender lo que sucede ahora puede marcar la diferencia entre perder tu memoria o conservarla viva durante muchos años más. El deterioro del cerebro no ocurre de un día para otro. No es un interruptor que se apaga de repente, sino un proceso lento, acumulativo, que avanza año tras año sin hacerse notar. A diferencia de otros órganos, el cerebro envejece en silencio. Puede seguir funcionando, permitirte trabajar, conversar y tomar decisiones, incluso cuando ya ha comenzado a perder parte de su capacidad de protección y reparación. Con el paso del tiempo, el cerebro recibe menos sangre y menos oxígeno. Las neuronas se vuelven más frágiles y su capacidad para repararse disminuye. Las conexiones que antes eran fuertes y flexibles empiezan a debilitarse. No porque el cerebro deje de ser valioso, sino porque ha estado trabajando sin descanso durante décadas. Es como un motor antiguo, sigue siendo potente, pero ya no tolera los mismos abusos que cuando era nuevo. Además, uno de los sistemas de defensa más importantes del cerebro, la barrera que lo protege de sustancias dañinas presentes en la sangre, se vuelve más permeable con la edad. Esto significa que toxinas, inflamación y desequilibrios metabólicos pueden penetrar con mayor facilidad. Lo que antes era filtrado o neutralizado, ahora tiene más oportunidades de causar daño. Otro factor clave es la pérdida de lo que podríamos llamar reserva cerebral. Cuando somos jóvenes, el cerebro tiene una gran capacidad de compensación. Si una zona se daña, otras pueden asumir parte de su función. Con los años, esa reserva se reduce. Cada pequeño daño deja una huella más profunda y permanente. Por eso, hábitos que parecen no tener consecuencias a los 30 o 40 años pueden volverse peligrosos a los 60 o 70. Este proceso no implica debilidad, sino vulnerabilidad. El cerebro envejecido sigue siendo extraordinario, pero se vuelve más sensible a todo aquello que lo ataca de forma constante. La falta de descanso, el sedentarismo, las sustancias tóxicas y los desequilibrios en la alimentación. No se trata de un único golpe, sino de miles de pequeñas agresiones repetidas durante años. Comprender esto es fundamental, porque explica por qué muchas personas se sienten bien mientras el daño ya está en marcha. El envejecimiento cerebral cambia las reglas del juego. Y cuando a esta vulnerabilidad natural se le suman ciertos problemas de salud comunes, el riesgo se multiplica de forma silenciosa y peligrosa. Cuando el cerebro envejece, no solo se vuelve más vulnerable por sí mismo. Existen 3 problemas de salud muy comunes que actúan como auténticos amplificadores del daño, golpeando una y otra vez la estructura delicada del cerebro. No atacan de forma brusca, sino constante, como martillos que caen sin descanso sobre un material que ya se ha vuelto más frágil con los años. El primero de estos golpes es la hipertensión. La presión arterial elevada ejerce una fuerza continua sobre los vasos sanguíneos del cerebro, especialmente sobre los más pequeños. Con el tiempo, estas arterias se endurecen, se estrechan o se dañan, reduciendo el flujo de sangre y oxígeno que llega a las neuronas. El resultado es un cerebro mal irrigado, que funciona con menos energía de la que necesita.
Este proceso abre la puerta al deterioro cognitivo vascular y acelera la pérdida de memoria sin provocar dolor ni síntomas evidentes. El segundo gran golpe es la diabetes. El cerebro depende de la glucosa para funcionar, pero necesita insulina para poder utilizarla correctamente. Cuando existe resistencia a la insulina, las neuronas dejan de recibir la energía que necesitan, incluso cuando hay abundante azúcar circulando en la sangre. Es una paradoja peligrosa. El cerebro se queda sin combustible en medio de la abundancia. Por esta razón, muchos investigadores se refieren al Alzheimer como una forma de diabetes del cerebro. Las personas con diabetes tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar deterioro cognitivo y demencia. El tercer martillo es el colesterol elevado. El exceso de colesterol favorece la formación de placas en las arterias, incluidas las que alimentan el cerebro. Estas obstrucciones reducen aún más el suministro de oxígeno y nutrientes y crean un entorno inflamatorio crónico. Además, dificultan la eliminación de residuos tóxicos del cerebro, favoreciendo la acumulación de sustancias asociadas al Alzheimer. Lo más peligroso de estos tres factores no es solo el daño que causan por separado, sino cómo potencian cualquier otro ataque al cerebro. Cuando la hipertensión, la diabetes o el colesterol están presentes, los efectos de la falta de sueño, el sedentarismo, el alcohol o una mala alimentación se multiplican. No son enemigos aislados, sino fuerzas que trabajan juntas, debilitando lentamente la mente desde dentro. Entender esto permite ver con claridad por qué ciertos hábitos, aparentemente inofensivos, pueden convertirse en verdaderamente devastadores con el paso del tiempo. Veneno número 4. La falta de sueño. Dormir poco se ha normalizado peligrosamente. Muchas personas se enorgullecen de funcionar con 5 o 6 horas de sueño, convencidas de que se sienten bien y de que eso es suficiente. El problema es que sentirse bien no significa que el cerebro esté protegido. La falta de sueño es uno de los ataques más silenciosos y crueles para la mente, porque el daño no se percibe de inmediato. Durante el día, el cerebro trabaja sin descanso. Cada pensamiento, cada movimiento y cada decisión generan residuos metabólicos que se acumulan entre las células nerviosas. Estas toxinas no desaparecen solas. Existe un sistema de limpieza extraordinario que solo se activa cuando dormimos profundamente. Mientras dormimos, los espacios entre las neuronas se expanden y el líquido cefalorraquídeo fluye con fuerza, arrastrando los desechos acumulados durante la jornada. Entre esos residuos hay dos especialmente peligrosos: la beta-amiloide y la proteína tau. Son las sustancias que con el tiempo forman las placas asociadas al Alzheimer. Cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad, este sistema de limpieza no puede completar su trabajo. Las toxinas permanecen en el cerebro, se acumulan noche tras noche y comienzan a dañar las neuronas de forma progresiva. Además, el sueño no solo limpia, también construye. Es durante el descanso profundo cuando el cerebro consolida la memoria, organiza la información del día y decide qué recuerdos se almacenarán a largo plazo. Dormir poco significa que muchas experiencias importantes simplemente no se fijan. Con el paso de los años, esta pérdida constante de memoria se vuelve evidente y difícil de revertir. La falta de sueño también altera el equilibrio hormonal, aumenta la inflamación y empeora problemas como la hipertensión y la diabetes, potenciando aún más el daño cerebral. Por eso, privarse de descanso no es un sacrificio productivo, sino una agresión directa a la mente. La solución comienza por devolverle al sueño el lugar que merece. Dormir entre 7 y 9 horas cada noche no es un lujo, es una necesidad biológica. La regularidad es clave. Acostarse y levantarse a la misma hora ayuda al cerebro a mantener su ritmo interno. El entorno también importa. Un dormitorio oscuro, silencioso y fresco facilita un descanso profundo. Reducir el uso de pantallas antes de dormir, limitar la cafeína por la tarde y evitar el alcohol por la noche son pasos simples pero poderosos. Cuando el sueño se respeta, el cerebro se regenera, se limpia y recupera parte de su capacidad de protección. Dormir bien no alarga solo la vida, preserva la claridad mental que la hace valiosa. Veneno número 3. El sedentarismo. El sedentarismo es uno de los venenos más engañosos para el cerebro, porque no se ingiere ni se bebe, se manifiesta en lo que no hacemos. Permanecer sentado durante horas parece inofensivo, pero para el cerebro tiene consecuencias profundas. Aunque representa solo una pequeña parte del peso corporal, consume una enorme cantidad de oxígeno y energía. Para funcionar bien, necesita un flujo constante y abundante de sangre. Puede imaginarse el cerebro como un jardín complejo y delicado. Los vasos sanguíneos son el sistema de riego que lo mantiene vivo. Cuando el cuerpo se mueve, el corazón late con más fuerza y empuja sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia cada neurona.
Ese flujo continuo no solo alimenta al cerebro, también arrastra desechos y toxinas que se acumulan con el tiempo. El problema comienza cuando el movimiento desaparece de la rutina diaria. Permanecer sentado durante largas horas ralentiza la circulación. El río que antes fluía con fuerza se vuelve lento, casi estancado. En ese entorno, el oxígeno disminuye, los residuos se acumulan y el tejido cerebral empieza a sufrir. Este estado favorece la obesidad, la hipertensión y la diabetes, 3 condiciones que ya de por sí debilitan el cerebro envejecido. Pero el daño más silencioso del sedentarismo está relacionado con una sustancia clave llamada BDNF, un factor esencial para la salud cerebral. Esta molécula actúa como un fertilizante natural que estimula la creación de nuevas neuronas, fortalece las conexiones existentes y protege la memoria. Cada vez que el cuerpo se mueve, el cerebro recibe una señal para liberar BDNF. Cuando el movimiento falta, esa señal desaparece. Con niveles bajos de BDNF, el cerebro pierde capacidad de adaptación y reparación. Aprender se vuelve más difícil, la memoria se debilita y el riesgo de deterioro cognitivo aumenta de forma significativa. No se trata de un daño inmediato, sino de un desgaste progresivo que avanza sin dar aviso. La buena noticia es que este veneno es uno de los más fáciles de combatir. No es necesario realizar esfuerzos extremos ni entrenamientos intensos. Romper la inmovilidad ya marca una diferencia. Levantarse cada hora, estirarse, caminar unos minutos o realizar movimientos simples activa de nuevo la circulación. Caminar con regularidad, aunque sea a un ritmo suave, mejora la glucosa, reduce el estrés y oxigena el cerebro. Incluso quienes tienen limitaciones físicas también pueden beneficiarse del movimiento. Mover brazos, tobillos y piernas envía al cerebro señales vitales. Veneno número 2. El alcohol. El alcohol es uno de los tóxicos más aceptados socialmente y, al mismo tiempo, uno de los más dañinos para el cerebro envejecido. Su presencia en celebraciones y rituales cotidianos crea la ilusión de inocuidad, pero esa normalización es precisamente su mayor peligro. A diferencia de otros hábitos, el alcohol no necesita años para comenzar a afectar al cerebro, actúa desde el primer contacto. Cuando se consume alcohol, este atraviesa con facilidad la barrera que protege al cerebro de sustancias dañinas. Una vez dentro, interfiere directamente con la comunicación entre neuronas y favorece la muerte celular. Con el tiempo, este efecto se traduce en una reducción real del volumen cerebral y en un deterioro progresivo de la capacidad cognitiva. El daño no siempre es evidente al principio, pero se acumula silenciosamente. Una de las estructuras más afectadas es el hipocampo, la región encargada de formar y consolidar recuerdos. La exposición repetida al alcohol debilita esta zona, haciendo que la memoria se vuelva menos precisa y más frágil. Además, el alcohol apaga la producción de BDNF, una sustancia esencial para la reparación y el crecimiento neuronal. Sin este apoyo, el cerebro pierde plasticidad y capacidad de adaptación. Otro efecto crítico del alcohol es la inflamación. Cada bebida genera una respuesta inflamatoria que se extiende por el tejido cerebral. En un cerebro joven, esta inflamación puede ser parcialmente compensada. En un cerebro envejecido, se convierte en un factor acelerador del deterioro. Estudios han demostrado que incluso un consumo moderado pero frecuente aumenta de forma significativa el riesgo de demencia. El mayor engaño del alcohol es la sensación temporal de relajación y bienestar. Esa calma aparente es el resultado de una alteración química, no de un verdadero descanso cerebral. A largo plazo, el alcohol empeora el sueño, aumenta la ansiedad y profundiza el daño cognitivo. Reducir este veneno comienza por cuestionar su papel diario. Convertir el alcohol en una excepción, no en una costumbre, disminuye su impacto cerebral. Sustituirlo por actividades calmantes, como caminar o respirar con atención, protege la memoria y preserva la claridad mental a largo plazo de forma sostenible, siempre. Veneno número 1. El azúcar y la harina refinada. El azúcar y la harina refinada forman el veneno más peligroso para el cerebro moderno porque son omnipresentes, adictivos y profundamente subestimados. No atacan de forma violenta, sino constante. Están presentes en el pan, los postres, las bebidas, las salsas y en muchos alimentos que se perciben como normales. Su efecto no se nota de inmediato, pero con el tiempo dejan una huella devastadora en la memoria y en la identidad. El primer ataque ocurre a nivel energético. El consumo frecuente de azúcar provoca picos repetidos de glucosa en sangre que, con los años, generan resistencia a la insulina. Cuando esto sucede, las neuronas dejan de responder correctamente a esta hormona y no pueden utilizar la energía disponible. El cerebro queda funcionalmente hambriento, incluso rodeado de abundancia. Por esta razón, muchos científicos describen el Alzheimer como una forma de diabetes cerebral. El segundo ataque es inflamatorio.
El exceso de azúcar actúa como combustible para una inflamación crónica que daña las neuronas y debilita las conexiones entre ellas. Este estado inflamatorio acelera el envejecimiento cerebral y reduce la capacidad de concentración y aprendizaje. El tercer ataque afecta a los vasos sanguíneos. El azúcar deteriora el revestimiento interno de las arterias, favoreciendo la hipertensión y la obstrucción vascular. Cuando el cerebro recibe menos oxígeno y nutrientes, las neuronas mueren lentamente por asfixia, dando lugar al deterioro cognitivo vascular. El cuarto ataque es químico y especialmente dañino. El exceso de glucosa se une a las proteínas del cerebro en un proceso conocido como glicación. Estas proteínas deformadas se vuelven rígidas y pegajosas, facilitando la formación de placas asociadas al Alzheimer. El último ataque destruye la capacidad de regeneración. El azúcar reduce de forma drástica la producción de BDNF, una sustancia esencial para crear nuevas conexiones neuronales. Sin ella, el cerebro pierde plasticidad y memoria. Reducir este veneno no es una dieta, es un acto de protección. Leer etiquetas, evitar bebidas azucaradas, desconfiar de productos ultraprocesados y priorizar alimentos reales permite al cerebro recuperarse. Al retirar este ataque constante, la mente recupera claridad y capacidad de adaptación con el paso del tiempo. A lo largo de este recorrido, hemos puesto nombre a enemigos silenciosos que afectan al cerebro mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. La falta de sueño, el sedentarismo, el alcohol y el exceso de azúcar y harinas refinadas no dañan la mente de forma inmediata, sino progresiva. Actúan día tras día, aprovechando la vulnerabilidad natural del cerebro con el paso del tiempo, hasta que la memoria y la claridad mental comienzan a fallar. Comprender este proceso no tiene como objetivo generar miedo, sino conciencia. El deterioro cognitivo no es una condena inevitable ni una consecuencia automática de la edad. En muchos casos es el resultado de hábitos repetidos durante años, y eso significa algo fundamental. También puede prevenirse en gran medida. La evidencia científica muestra que las personas que cuidan su estilo de vida pueden reducir de forma notable el riesgo de demencia. No es necesario cambiarlo todo de golpe. El verdadero poder está en las decisiones pequeñas y sostenidas. Dormir mejor, moverse un poco más, reducir el alcohol, elegir alimentos reales en lugar de productos ultraprocesados. Cada uno de estos gestos es una inversión directa en la salud del cerebro. Cuidar la mente es cuidar la historia personal que llevamos dentro. En el cerebro se guardan los recuerdos compartidos, las experiencias vividas y la identidad que nos define. Protegerlo es un acto de responsabilidad y también de amor, hacia uno mismo y hacia quienes nos rodean. Ahora la pregunta es sencilla pero poderosa. ¿Qué pequeño cambio estás dispuesto a empezar hoy para proteger tu memoria mañana?